Hace más de 80 años, los arqueólogos chinos descubrieron un sistema de cuevas con esqueletos escalofriantes, con cabeza alargada, un mapa cósmico y 716 discos extraños. El misterioso descubrimiento fue presuntamente realizado en 1938, cuando Chi Pu Tei, profesor de arqueología en la Universidad de Pekín, y sus estudiantes estaban en una expedición para explorar una serie de cuevas en las montañas inaccesibles de Bayan Karaula, sobre la frontera de China y Tíbet. ¿Queréis escuchar su historia? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad de ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Según se adentraban, se dieron cuenta de que, más que cueva, era un sistema complejo de túneles artificiales y despensas. Las paredes eran cuadradas y cristalizadas, como si el corte en la montaña hubiera sido realizado con una fuente de calor extremo. Dentro de las cuevas hallaron lugares de entierro y en ellos unos extraños esqueletos de 1,38 metros, 4 pies y 6 pulgadas de altura, enterrados en su interior. Estos esqueletos habrían tenido cabezas anormalmente grandes y cuerpos pequeños, delgados y frágiles. Se sugirió que estos restos esqueléticos podrían haber pertenecido a una especie desconocida de un gorila de montaña. Pero esta idea se desechó al encontrar los esqueletos enterrados. El mismo profesor Chi Pu Tei dijo: ¿quién conoce algún primate que entierre a otro? Obviamente ninguno. Otros descubrimientos realizados en las cuevas excluyeron definitivamente la idea que estos restos eran de monos. Además de los restos esqueléticos, el profesor Chi Pu Tei y sus alumnos descubrieron innumerables artículos, muchas otras cosas. Veréis. Sobre las paredes había pictogramas tallados del cielo, el sol, la luna, las estrellas y la tierra, con las líneas de puntos que los conectan. Increíble. Pero aún faltaba el descubrimiento más fantástico de todo. Semienterrado debido a la suciedad de la cueva, había un disco de piedra, obviamente realizado por la mano de una criatura inteligente.
El disco tenía 22,7 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grosor. También tenía un agujero en el centro perfectamente circular de 2 centímetros de diámetro. De aquí surgía un surco fino en espiral hacia el exterior con caracteres escritos. Este disco ha sido datado entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad, mucho más antiguo que las grandes pirámides de Egipto, por ejemplo. Pero no fue el único. En total han sido encontrados 716 platos, y cada uno con caracteres diferentes. La montaña Bayan Karaula es una de las áreas más aisladas de la Tierra. La ciudad más cercana a ella es Lhasa, en el Tíbet, a una distancia de 640 kilómetros al sur por terreno infranqueable. Muy difícil de acceder. Actualmente está habitada por 2 tribus de gente muy distinta a la gente de los pueblos de alrededor. Los autodenominados Dropa y los Ham. Y simplemente no encajan en ninguna categoría racial establecida por antropólogos. En ninguna. En primer lugar, son de pequeña estatura. La altura media de un adulto es de 1,25 m. Son amarillos, sus cabezas son desproporcionadamente grandes y casi calvos. Y sus ojos son grandes y azulados, pero no de aspecto oriental. Sus rasgos son prácticamente caucásicos y sus cuerpos son sumamente delgados y delicados. El peso medio de un adulto es aproximadamente de 50 kilos. Imagínense. Los discos únicamente habían sido etiquetados junto con el resto de los hallazgos de la expedición y guardados en la Universidad de Pekín desde el día de su descubrimiento. En el transcurso de esos años, otros habían intentado descifrar las extrañas inscripciones de los discos, pero sin éxito alguno. Fue el profesor Tsun Nui quien en 1962, y al enterarse de la historia de los discos, se propuso descifrar el significado de esto. Él y sus colegas intuyeron que los surcos en espirales no eran simples dibujos, sino más bien una escritura increíblemente antigua, grabada de algún modo desconocido y de un tamaño casi microscópico. Si esto fuera cierto, sería la escritura conocida más antigua del mundo, ya que, como se expuso anteriormente, los discos tienen una antigüedad de 10.000 a 12.000 años. Sería algo insólito. Para empezar, el profesor, ayudado de una lupa, fue
transcribiendo minuciosamente los caracteres del disco a un papel. Durante el proceso, al profesor le iban asaltando preguntas, tales como: ¿cómo pudo un pueblo primitivo realizar unos discos tan exactos? ¿Cómo labraron una escritura casi microscópica en la piedra? ¿Quiénes eran y para qué fin realizaron estos cientos de discos? Una vez que los caracteres de todos los discos fueron copiados, el profesor Sun Um Nui y sus colegas comenzaron la ardua tarea de intentar descifrar su contenido. Finalmente, probando, intercambiando dibujos por palabras y frases, llegó a descifrar parte del código o escritura. Hecho esto, se dedicó a ordenar los discos de la forma más coherente que pudo, y así hacer una transcripción parcial. La historia que en los discos se contaba era simplemente asombrosa. El profesor pasó a papel la transcripción, así como sus conclusiones, y lo presentó en la universidad para su posterior publicación, la cual lo prohibió tajantemente. Fue en 1965 cuando, inesperadamente, un artículo escrito por el filólogo ruso Vyacheslav Zaytsev apareció en la revista alemana Das Vegetarische Universum y en la revista anglo-rusa Sputnik, contando la historia de los discos, su composición y un extracto sobre lo que había sido descifrado por el profesor Sun Um Nui. Los discos cuentan la historia de una nave espacial procedente de un planeta lejano que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en las montañas de Bayankaraula. Los tripulantes de la nave espacial, los Dropas, buscaron refugio en las cuevas de las montañas que había allí. Y a pesar de que sus intenciones eran pacíficas, pues los Dropas no fueron comprendidos por los miembros de la tribu Ham, los cuales ocupaban las cuevas vecinas y, pensando que eran enemigos que querían apoderarse de su territorio, persiguieron y mataron a algunos de ellos. Cuando finalmente la tribu de los Ham comprendió el lenguaje por señas de los Dropa, los admitieron en su territorio al saber que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Los discos también cuentan cómo los Dropa fueron incapaces de reparar su nave espacial y la imposibilidad de volver a su planeta de origen, teniendo entonces
que quedarse a vivir en la Tierra. Cada disco de piedra, según los informes, habría sido inscrito con 2 ranuras delgadas que se desplazaban en espiral desde el borde hasta el agujero central. Se cree que los enigmáticos discos Dropa y otros artículos descubiertos durante la expedición se conservaron en la Universidad de Pekín durante 20 años. Muchos de los jeroglíficos estaban gastados por la erosión. Según Sun Um Nui, una de las líneas jeroglíficas decía: los Dropas descendieron de las nubes en sus aviones. Nuestros hombres, mujeres y niños se escondieron en las cuevas 10 veces antes del amanecer. Cuando finalmente entendieron el lenguaje de signos de los Dropa, se dieron cuenta de que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Eso decía uno de los discos. Otra sección dice lo siguiente: arrepentimiento de los habitantes de la montaña, tribu de Ham, porque los extraterrestres habían estrellado su nave y no podían construir otra para regresar a su planeta. El doctor Sum publicó su descubrimiento en 1962. Sin embargo, se habrían burlado de tal manera de él que abandonó China en el exilio y se mudó a Japón, donde más tarde moriría. Se dice que la Academia de Prehistoria de Pekín nunca le habría permitido publicar o discutir su hallazgo nuevamente. Además, debido a que Sun Um Nui no es un verdadero nombre chino, algunos críticos sugieren que el hombre nunca existió. Otros afirman que Sun Um Nui es un nombre japonés adaptado al idioma chino. Además de sus teorías sobre los Dropa, no hay más evidencia de que alguna vez haya existido. Ernst Wegerer, un ingeniero austríaco, dijo que observó un agujero en el centro de cada disco y jeroglíficos en surcos, parcialmente desmoronados como una espiral. Se dice que cuando preguntó por los discos, la encargada no pudo decirle nada, pero le permitió tomar uno en su mano y fotografiarlos. Afirma que en sus fotos no se pueden ver los jeroglíficos, ya que han sido ocultados por el flash de la cámara y también se han deteriorado. El ingeniero estimó que el disco pesaba 1 kilo y medía unos 30 centímetros de diámetro. Unos pocos días después de la visita de Wegerer,
se dice que la encargada fue despedida de su trabajo sin que se le explicaran las razones. Así, ella y los 2 discos habrían desaparecido, según el profesor Wang Xingyun, director del Museo de Banpo, en Xi'an, en marzo de 1994. En octubre de 2007, una de las descendientes del Dr. Sun Nui reveló a la prensa que éste había dejado en su casa, aparentemente con la intención de estudiarlo, algunas muestras de uno de los esqueletos hallados. Las muestras se enviaron para un análisis de ADN. Bien, pues estos estudios trajeron a la luz más información de la que se esperaba, ya que se descubrió que había descendientes híbridos en un remoto pueblo en China, por lo cual aún se sigue investigando. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Existen hoy en día extraterrestres viviendo cerca del Tíbet? ¿O híbridos de esos extraterrestres con humanos? ¿Qué nos ocultan? Sea como fuere, estas son las típicas noticias que nunca verás en televisión. Nos ocultan tantas cosas y de manera tan fácil y descarada que a veces cuesta imaginar cuánto desconocemos de nuestro hogar, el planeta Tierra, y del universo en general. Bueno, y con esta reflexión terminamos el programa de hoy. Abrid vuestras mentes a lo desconocido y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.